guía y es la herramienta que Dios le ha dado. Ahora nos ponemos en pie, busquemos en nuestra Biblia el libro de Mateo. Váyase a Mateo, capítulo 2. Vamos a la lectura del versículo 1 al versículo 12. Gracias sean a ti, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso. Tú eres ese Padre celestial, ese Dios de paciencia, ese Dios de inteligencia, ese mismo Dios de sabiduría. Pues en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te pedimos, Padre, que nos lleves a través de la meditación de tu palabra, que nos bendigas, que derrames sobre nosotros ese entendimiento, danos ese corazón abierto, ese corazón listo, entender el contexto en el cual tú vas a hablar a través del libro de Mateo. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 2, el versículo 1 nos dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Quiénes vinieron, hermanos? Unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, e enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Dónde se detuvo la estrella, hermano? Donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Por dónde regresaron a su tierra, hermano? Por otro camino. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios Todopoderoso, porque tú haces maravillas, tú haces cosas con mucha sabiduría, Padre. Gracias, porque la manera como protegiste, como cubriste a ese santo hombre tuyo, Padre, a ese niño llamado Jesucristo, le diste la oportunidad de poder hacer el encomendado que tú le habías mandado a realizar. Ahora, Señor, ayúdanos a que estas palabras también puedan ayudarnos a cada uno de nosotros a poder entender el contexto en el cual tú habías hablado a través del apóstol Mateo, Padre. Bendícenos a través de tu palabra. En Cristo Jesús te oramos. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Ahora, hermanos, nos damos cuenta de, posteriormente al nacimiento del divino Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, hubieron sucesos, cosas admirables. Nos damos cuenta de que hubieron señales, diga señales. ¿Cómo fue que estos hombres se dieron cuenta? Algunos grandes teólogos profundos
que son muy estudiosos de la palabra, tienen muchas versiones. Entre esas serán algunos hombres judíos que vivían en el exilio. Otros creen que si serán algunas personas estudiosas de los astros. Algunos piensan que si serán personas que fueron prácticamente instruidos y preparados en leer las constelaciones. Para todos fue de gozo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que al enterarse este hombre llamado Herodes, ya hubo un cosquilleo por ahí. Si aquí el rey soy yo, Herodes, ¿cómo es posible que dicen que ha nacido el rey? Eso ya causó conflictos internos, causó conflictos mentales, causó envidia, causó celos, causó momentos para poder maquinar de qué manera voy a ver este rey, cómo puedo hacer para poder sacarlo de su contexto, para poder destruirlo. Damos cuenta de que esta palabra de Dios nos enseña. Yo le he titulado el sermón La visita de los magos. Algunos piensan también que si estos hombres llamados magos eran porque hacían cosas extraordinarias. No. Otros creen que estos hombres eran personas pudientes, que tenían sus bienes y querían agradar al rey que había nacido. No olvidemos, por allá por el versículo 11, me parece, o 10, habla de lo que le habían traído: incienso, mirra, oro, todo esto le habían traído. Y esto eran sustancias que eran de gran valor, eran sustancias que eran de mucha utilidad. Si usted se da cuenta, hasta el sol de hoy, el oro siempre sigue valiendo cada día más. Yo recuerdo que vendía un gramo de oro por $5, hoy cuesta como 35 el gramo, 45, depende. ¿Por qué? Por el quilataje. La Biblia no especifica de qué quilate era el oro que se llevaba el Señor, pero aún así era de un precio inmensurable. Y estos hombres, conocidos como los magos, que se habían dado cuenta por la estrella que brillaba en el firmamento, tenían que haber sido personas con una capacidad de estudio, una capacidad de preparación posiblemente grande para poder interpretar el signo o el símbolo que estaba manifestándose con el nacimiento de Jesús. Hermanos, la palabra de Dios nos lleva a través de este contexto que podamos entender, porque la palabra dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Hermanos, estos magos estaban ubicados a cierta distancia del lugar donde estaba el niño Jesús, pero aún así ellos se atrevieron a partir en el momento en que se dieron cuenta de que ya había nacido el niño. Pues es momento de ir a llevarle los presentes, a llevarle la bendición. Pero no solo llevaban eso, ¿saben qué llevaban también? Llevaban las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque por medio de ellos fue que el rey Herodes se dio cuenta. ¿Y cómo se dio cuenta? Te voy a explicar en pocas palabras. ¿Cuántos han ido a otro país que no sea El Salvador? ¿Han ido a Guatemala? ¿O a Costa Rica, Honduras o Estados Unidos? Cuando usted va a estos países, ¿qué sucede? Usted tiene que ir a presentarse y suscribirse de que va a entrar en un país que no es el suyo. Entonces, ya lo censan y le ponen el sello de que pasó esta frontera. ¿Qué significa? Que el gobierno ya sabe qué cantidad de personas han entrado ese día, quiénes, cómo se llaman y a dónde van. Eso era la manera como Herodes se dio cuenta de que estos reyes entraron a la ciudad, porque tenían que ir a empadronarse, si lo queremos llamar de esta manera. ¿Qué tenían que hacer? Ir a notificar de que iban a pasar a entrar a una tierra que no era la de ellos o donde ellos vivían. Por tanto, al hacer esto ellos
presentarse delante del rey. Y al presentarse delante del rey, él se da cuenta por medio de ellos mismos. ¿Qué significa? Que ellos llevan las buenas nuevas de bendición. Las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas nuevas de su nacimiento. Ellos llevan esas buenas nuevas para que él se enterara. ¿Cómo lo tomó él? Ya es cosa de él. No olvidemos el contexto. Cuando Jehová Dios manda el mensaje de las buenas nuevas a Moisés, que fuera a hablar con Faraón. ¿Cómo lo tomó Faraón? Es el problema de Faraón. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted pueda entender los dos contextos. Que el que va a tratar con ellos no eran ni ellos ni era Moisés. Cuando digo ellos, no eran los reyes, sino que iba a tratar con ellos Jehová Dios Todopoderoso. Entonces, que ellos piensen, que hagan, que digan lo que quieran decir. Dios sabe cómo solucionarlo. Por tanto, estas palabras cuando nos dice que había nacido en Belén de Judea. Olvidamos esta ciudad de Israel. En esos contextos era partido en 4 diferentes. Por eso estaba Idumea, Galilea, y así estaba Jerusalén, y en el otro lado estaba Judea. Y vemos que estas ciudades todas conformaban ese centro, lo que llamábamos Israel. Y eso estaba por decir que el que gobernaba en ese entonces era el rey Herodes. Él tenía la potestad, tenía el dominio en ese lugar. Era enviado de parte de Roma. Entonces, él había visto que podía hacer conforme él quería. Y como cada quien tenía que ir a informarse ahí. Bueno, vengo para tal lado, voy a tal lugar. Así la palabra de Dios nos muestra cómo llega él a entender y a recibir la notificación de que había nacido el rey. Y esto causa polémica. Miremos lo que dice el versículo 2. Nos dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Esto fue lo que causó el rebalse. ¿Por qué? Porque en un lugar no podían existir 2 reyes. Solo era uno. Y ese se llamaba Herodes. Pero él no entendía el contexto. ¿Por qué? Porque algunos manifestantes, teólogos, ellos manifiestan que Jesús no solamente era rey de Judea, de Judá, de Israel, de Jerusalén, no, era rey del mundo. O sea, su rango era mucho más grande. Era mucho más que los reyes. ¿Por qué? Él era el rey de reyes y señor de señores. Su contexto no era simplemente el rey de una ciudad. Pero ellos no lo habían entendido. Por tanto, cuando estos hombres manifiestan delante de Herodes, diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido, estaba buscando a alguien ya con edad avanzada, alguien con edad ya de dominio humano. Estaba buscando a alguien que había nacido, o sea, que estaba pequeño. Mas la palabra de Dios nos dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Había Dios visto la estrella. Por eso, algunos creen que tienen algún entendimiento de astrología o astronomía. Son 2 ramas diferentes. Parecieran ser iguales. Entonces, estas palabras que ellos manifiestan que habían visto en el oriente, no es posible que yo voy a llegar y voy a decir, yo vi que nació esa estrella, pues nació no sé qué. Bien difícil. ¿Qué tal si fue alguna revelación de Cristo, una revelación de Dios a ellos? Pero ellos manifiestan que habían visto esa estrella y que se habían dado cuenta. Por eso venían a adorarle. Venían a rendirle los tributos. Y eso ha de haber dolido más todavía. ¿Saben por qué? Por lo que traían. Esto causó una trifulca, una revuelta. Esto
no sé cuánto han comido y cuando le dan una mala noticia siente cómo está el estómago. O sea, usted siente, ya de una vez siente que tiene que salir corriendo al baño porque ya viene algo. Eso. Una noticia difícil. ¿Por qué? Porque está manifestando a alguien que está tomando la posición de alguien que ya la tiene. Hermano, que están entendiendo. Es duro. Que yo estoy manifestando una posición que yo sé que alguien ya la tiene. ¿Cómo va a ser? ¿Y de dónde salió el otro rey? Más la palabra de Dios en el contexto muestra que ellos venían a adorarle. Me gustaría que ustedes, si tienen la oportunidad, busque Jeremías, váyase un poquito atrás. Jeremías 23:5. Si lo tienen, me da un momento. Nos dice la palabra de Dios: y he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Vemos cómo la palabra de Jeremías se manifiesta delante de estas palabras. Váyase al libro de Marcos 15:2. Mateo, Marcos 15, versículo 2. Nos dice: Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Aleluya. La palabra me llega, ¿no? Tú lo dices, para que voy a decir lo que ya tú estás diciendo. Por eso cuando alguien me dice algo, yo les digo, así como tú lo has dicho. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba con mucha sabiduría. Si él, todo lo que le faltaba, ¿para qué voy a repetir lo que tú ya has dicho? Pero le digo con mucha simpleza, mucha sencillez, tú lo dices. Entonces, estaba mostrando la posición de Jesús. Estaba mostrando lo que él significaba, lo que él era. Váyase al libro de Juan. Busque Juan 1:49. Si lo tiene, lo leemos. Nos dice: respondió Natanael y le dijo: Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Oye lo que le dice Natanael, lo que él es. Entonces, los magos le estaban diciendo a Herodes lo que había nacido, lo que era su posición. El Rey del mundo, el Todopoderoso. Mas la palabra de Dios, volviendo a nuestro libro de Mateo, nos dice en versículo 3: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Todo se hizo un alboroto. ¿Cómo es posible? ¿Y a dónde está este otro rey? ¿Quién es el que se hace pasar por llamar rey? Si yo soy el único rey que hay aquí en Judea, en Jerusalén. Él era el único. Y hoy recibe ese calificativo de que ha nacido el rey de los judíos. Si el rey aquí soy yo, tanto judíos como romanos, los que estuvieran en esa tierra, yo era el rey, no era más nadie, decía Herodes. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 4: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Qué quería saber él? Lo que los magos no le habían dicho. Los magos le dijeron que había nacido y venían a adorarle, pero no le dijeron dónde. Ahora, ¿qué utiliza él? Hace las mismas hazañas que Faraón. ¿Qué hizo Faraón cuando llegó Moisés y Jehová Dios le había dicho: tira tu vara y se convertirá en culebra? ¿Qué hizo Faraón? Le dijo a sus magos: miren, cosa fácil que han hecho, tiren las de ustedes ahora. Miren, dicen que tiraron como 3 o 4 su vara y se convirtieron en culebra. Pero ahí no termina la historia, sino que el poder de Dios siempre es superior al poder del hombre. La vara de Moisés convertida en culebra se comió a todas las demás. Hermanos, todos
todos se turbaron, se molestaron, se enojaron, se disgustaron, querían saber a dónde había estado este rey, a dónde lo tenían. Él empieza a usar su artimaña de convocar a sus grandes. ¿Saben lo que eran magos en ese entonces? Eran respetados. ¿Alguno ha ido a los brujos? ¿No sabe a los brujos? Yo sé que sí. Han ido a los brujos. Ay, tíreme la baraja. Ay, tíreme las cartas. Ay, dígame si va a estar conmigo, si va a ser mío. Dios no opera de esa manera. ¿Saben por qué? Porque Dios opera al lado contrario, espiritualmente. Y si me dice sentir mal, pídale a Dios que le redarguya su corazón. ¿Por qué? Porque le quiero demostrar lo equivocado que hemos estado. Si usted ha hecho algo así, si ha ido que le lean la carta. Yo no sé cuántas cartas son en esas, pero imagínate que le lean y salen las de la espada. Parece que eso significa muerte. Sale una no sé qué. Solo ellos saben los significados de cada una. Pero no, Dios manifiesta su poder divino sobre todos y cada uno de nosotros. Pero esto que aconteció, que todo el pueblo se había molestado, así que hacen, convocan a los que podían deducir a dónde creían que estaba. Y hermanos, ¿a dónde nació Cristo? ¿Ah? En Belén. ¿Y a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? En Belén. ¿En qué parte nació? En un... ¿Sí? ¿Quién lo iba a ir a buscar en un establo? ¿Qué hay en los establos? No lo iban a ir a buscar. Dime si Dios no es sabio. ¿Están entendiendo? Y eso es lo que quiero que usted pueda ver. Cómo el Señor nos va dando luz a través de su palabra. ¿Por qué? Porque ¿quién buscaría al rey? Si el rey va a estar en un establo, lo van a buscar en un gran castillo. Lo van a buscar en una casa nítida. No, no es un establo donde hay urnas, garrapatas, hay chimbombuya. Todo eso hay ahí, hermano, que van a estar buscándolo ahí. Por eso llamó a los principales sacerdotes. ¿Por qué? Porque los principales sacerdotes, lo voy a explicar, qué es lo que hace la gente. Van y se meten en un cuartito y confiesan. ¿Qué iban a hacer los principales sacerdotes? A ir a estar llamando a la gente para ver qué podían sacarle a la gente y saber dónde, si alguien sabía dónde estaba, pero no lo sabía. Mas la palabra de Dios nos enseña que llama a los escribas. ¿Quién eran los escribas? Los doctos de la ley, los que conocían desde atrás para adelante todo el contexto religioso. Los llama también. Anda. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 5, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Quiénes le están diciendo ellos? Los escribas. Que haber nacido en Belén de Judea. ¿Por qué? Porque se remontaron a las escrituras. ¿Y cómo se dan cuenta? Porque la palabra lo dice, así lo ha dicho el profeta. Váyase al libro de Miqueas, busque Miqueas 5:2. No 5:2, sino que 5:2. Si lo tiene, me da un amén, hermanos. Dice la palabra de Dios: pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De dónde iba a salir el Salvador? De ahí, de Judea. Entonces, la palabra de Dios nos muestra con toda claridad y nos enseña de dónde iba a venir este Cristo. Si nosotros queremos ver, váyase a Juan 7:42. Busque Juan 7:42. Si lo tiene, me da un amén, hermanos. Dice la palabra de Dios, no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo,
contestando el apóstol Juan. Estaban dando una enseñanza de lo que dice la Escritura. De dónde iba a nacer el Mesías, dónde iba a salir el Salvador, de dónde iba a venir el Cristo. Volvamos nuevamente allá a nuestra palabra de Dios. Más nos dice, si queremos busquemos otro versículo, busquemos Juan 21, 26. Juan 21, 26. Amén. Nos dice la palabra de Dios. ¿Tienen, hermanos? Avisen, porque yo todavía hoy sí. 21, le dije. 21, 26. No, era 26. No, me notaste 26. Juan. Espérenme que estoy mal, entonces. Sí, no. Aquí puse mal yo, entonces, hermanos. Tiene 26, Juan, tiene 25. Ya vamos a ver, ya voy a ver cuál es, pero siempre leyendo lo que nos dice la palabra de Dios. Mira ya en el libro de Mateo, vaya a Mateo 7, Mateo 2, 7. ¿Qué nos dice esa palabra? Entonces Herodes, llamado ¿qué? En secreto a los magos. ¿Qué hizo él? Venga, me voy a llamar. Quiero ver qué me pueden decir, qué información les puedo sacar. Dice que entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos. ¿Qué cosa? Diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Qué es lo que hizo Herodes? Empezó a investigar. ¿Cuándo fue que apareció esta estrella? Más o menos, como qué fecha, qué día, qué mes. ¿Por qué? Porque ya en su mente se había turbado. Estaba pensando algo que no era. Estaba viendo de qué manera posiblemente iba él a recibir a este rey que la gente decía. Porque él no podía entender de que no hay ningún otro rey. Y él, viendo los acontecimientos de su palabra, se va dando cuenta que estos hombres aparecen. Pues si ellos lo están diciendo, yo quiero saber en dónde lo tienen o hacia dónde se dirigen ustedes. Algo llama mi atención. ¿Cómo es posible que los magos se fueron de allí y no los siguieron? O si los siguieron, no encontraron a dónde se metieron. No olvidemos que cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Amén. Lo hace maravilloso. Y esta palabra de Dios nos muestra el contexto, porque nos está enseñando que habían sido llamados y empezó a indagar. ¿Saben qué significa indagar? Averiguar, investigar, tratar de ver qué información les puedo sacar. Mas la palabra de Dios dice, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Miren, yo también vaya y le adore. Imagínense qué adoración le iba a dar. Si ustedes lo están llamando, ¿sí? ¿Saben que es una blasfemia para otro rey? Llamar a alguien rey habiendo un rey. Es como aquí hubieran dos presidentes. No se han dado cuenta, se dieron cuenta de una situación de pueblo vecino, Honduras. Situación difícil. De un presidente que no había quitado que no de qué. Duro, ¿por qué? Porque el presidente solo es uno en un país. Yo iba a parecer que hay dos. ¿Cómo es eso? No, yo tengo que ver cómo me defiendo, cómo cuido mi reinado. Entonces, Herodes empieza a manifestarse en ese contexto. Mas la palabra de Dios dice, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia, vayan a ver, miren, cautivamente, vayan a ver
¿Por dónde se estará escondido este niño? Y me imagino yo que han de haber ido a buscar en los lugares donde hay buenas casas. Han de haber ido a buscar donde están los parteros, parteras. Porque en ese entonces, no es como ahora que usted, ay, la mujer, ay, vamos a la 1 de mayo. Y cuando llega a la 2 de mayo, desmayada llega la mujer porque ya no aguanta. Allá en ese tiempo no, ese tiempo tenían que tener a alguien con conocimientos listos, preparados, agua calientita, suficiente manta, unos cuchillos bien afilados, porque había que hacer un tipo de incisión o cirugía para poder recibir al niño, poder cortar el ombligo, poder amarrarlo, y todo tenía que estar en una manera esterilizada. Hoy en día no, hoy en día llevan al quirófano, ahí que esté en el quirófano, ahí le van a atender. Y el niño nace y lo tienen, no sé cómo le llaman, las incubadoras, ahí lo meten hasta que se lo vayan a entregar a la madre. Pero Jesús no tuvo esa ventaja de nosotros, no tuvo esas oportunidades. ¿Alguien ha estado en algún estado alguna vez? ¿A qué huele? Vaya. Y le voy a decir, en todo estado hay garrapatas. No digamos en esos días. No es una manera de difamación, no es una manera de enseñanza y aprendizaje. Pero esta palabra de Dios nos muestra que Él había mandado que fueran a averiguar con diligencia, o sea, que no se les pasara nada. Si es posible, de casa en casa vayan a ver. Mas la palabra de Dios, cuando me enseña que quería saber Él acerca del niño, pero cuando le encontraran, ¿qué? Dejen que yo sepa dónde está. ¿Por qué? También lo voy a ir a adorar. No sé si iba, pero más adelante nos vamos a dar cuenta de los acontecimientos posteriores al nacimiento de Jesús. Y entre eso está lo que el mismo rey había mandado el edicto que hicieran con todos los niños menores de 2 años. No iban a subsistir, solo varones. O sea que las niñas se salvaron. Solo varones. ¿Qué significa? Le iban a ver, no, vete. Pero la palabra de Dios, en el contexto, el versículo 9 nos dice: ellos habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Alguno ha caminado y ha mirado, no sé si la luna o el sol? Yo le quiero preguntar, ¿quién es el que se ha movido? ¿El sol o usted? ¿O la luna o usted? Nosotros nos movemos. Pero el entendimiento de la palabra de Dios, escuche bien, dices que ellos habían oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto. Significa, no sé cuántos han tenido la oportunidad, y hágalo un día, pero no lo haga donde hay carro, porque es peligroso. Usted está viendo la estrella, ¡pum!, le pegan a usted. No. Despierte, juegue vivo. Hágalo en un lugar como donde usted sabe que no hay carro, y mire una estrella, le voy a decir, mírenla, y vaya caminando, y usted ve como que se estuviera moviendo con usted. Hagan la prueba, no me crean, y usted se va a dar cuenta de lo que la palabra de Dios está diciendo. Ahora, el entendimiento está, ¿cómo es posible que ellos supieron que ahí donde paró la estrella, ahí era que estaba el niño? Eso es lo que no entendemos. Si lo quiere entender, pídale sabiduría a Dios. Si Él es el que hizo el mundo, hizo las estrellas, las constelaciones, todo. Pero esta palabra lo manifiesta, que ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos,
hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Se pusieron muy contentos. Hermanos, hay alguien que le ha nacido a alguien en estos días o en este año. Miren cómo se goza la gente. No recuerdo qué lugar, que cuando nacía un niño lloraba, y cuando se moría se alegraba. Cuando se moría alguien era fiesta. ¿Ah? No sé, pero no me acuerdo, pero no quiero decir lugar porque estoy equivocado, estoy mal. Entonces quiero decirle esto. Yo he visto en Estados Unidos, porque una vez estando allá se murió el esposo de mi hermana, y nosotros con mi esposa viajamos 18 horas desde Los Ángeles hasta Denver, Colorado. Y llegando allá, yo pensé que iba a encontrar gente chillando y todo. Una gran fiesta, hermano. Miren, los vecinos, todos los que venían, miren, si es cuando más comida sobra, toda la gente trae algo de comer o de tomar. Y el muerto bien triste. Y voltea a ver para los lados. Pero allá hay una gran fiesta. Van, lo entierran y vienen a comer, hermanos. Celebran. Cada cultura tiene sus formas. Pero yo creo que usted pueda ver, porque esta palabra dice que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Me imagino que María era esta. No, despiértate Jesús, que vienen los reyes y te traen algo. Solo tú vas a ver. Miren, yo cuando niño, unos 7 años, 8, a mí una maestra por pegarme en la mano con la regla me rompió aquí. Hombre, esa señora se asustó tanto que me llevó a la casa. Fue a hablar con mi mamá. Al rato llevó a mi mamá al súper y venía con una grande bolsa del súper. Uy, yo el siguiente día, mire maestra, no me quiero romper de este lado. ¿Saben lo que era una mesada del súper, hermano, en esos días? Hombre, rómpame otra vez de tu casa. Ahora póngase a ver lo que estos hombres hicieron, porque dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose. ¿Qué significa postrarse? ¿Ah? Eso es reverencia. Posiblemente se hincaron y mostraron respeto. Y le voy a decir algo, hermanos. Yo me atrevería a decir, a saber si esos magos no eran ángeles. Yo, no me haga caso, estoy loco, yo vivo mi locura en Cristo. Pero yo me atrevería a decir, a saber si no eran ángeles. ¿Por qué? Se dio un acontecimiento entre Abraham y Lot, su primo. Cuando Jehová Dios iba a destruir esas dos tierras, le dio una oportunidad a Abraham que salvara a sus familiares. Llegaron 3 hombres, 3 ángeles. Por eso yo me pongo a pensar, porque nadie sabe la procedencia de los magos. Dios puede hacer su voluntad. Entonces, lo dejo a usted con una tarea, piénselo, pídale al Señor, Señor, revélame. A mí, así lo pienso yo. Podrían haber sido 3 ángeles que fueron guiados exactamente conforme la estrella le estaba diciendo a dónde exactamente iba a estar el Todopoderoso. ¿Y qué sucede? Ellos iban. ¿Por qué no les robaron? ¿Sabe usted el riesgo de andar con oro, incienso, mirra
son cosas que eran carísimas, cosas que eran de valor en ese entonces. Y no se los robaron. ¿Cree usted que llegaron a Herodes y nadie se dio cuenta que andaban todo eso? Si Dios ciega al que quiere, hermano. Más la palabra de Dios nos dice que estos hombres le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Le llevaron esto para bendecirlo. ¿Saben quién había nacido? Diga, el Rey del Rey y Señor de Señores. Es el que había nacido. ¿Alguna vez le han dicho a usted que cuando usted está embarazada o que los niños ya traen el pan debajo del brazo? Yo cuando el mío nació no le vi ningún pan, hermano. Yo le buscaba dónde tener el pan. Nada de pan traía. No, yo estaba ahí presente. Yo me metía delante del doctor a ver, ahí en el túnel, a ver, ahí viene, decía yo. Se le veía esto de aquí. Hombre, y el doctor, porque pone la mano, no, se apenas tiene 4 centímetros. Todavía le faltan 6. Y yo viendo todo. Y a cada rato yo me metía a ver y para ver. No estaba listo. Y cuando va saliendo, hermano, voy viendo la cabeza. Y qué curioso yo. Dije, voy a ver si en verdad es mío. Cuando sacó la cabeza, hermano, me agaché a verle la nariz. Así, hombre, esta nariz de boxeador, caballo. Ese es. Imagínense. Entonces, estas palabras son para que usted pueda analizar el contexto de lo que estamos hablando. Todos los presentes que le llevaron. Pero miren, cuando nació, yo no sé de dónde venían con no sé qué. Venían con no sé qué. Que aquí están estos pan, aquí estaban no sé qué perfume. Y tenían la silla, una allá en Estados Unidos. No puede sacar el bebé y que ya nació y lo va a agarrar el pelo y ya va a salir usted con él en la mano así. ¡Guarde, hermano! No, hombre, porque lo va a agarrar del brazo y se lo va a echar aquí. Vámonos, ya naciste. No, hombre, tiene que llevar una sillita. Y esa sillita es especial. ¿Por qué? Porque el bebé tiene que estar cómodo ahí. Tiene que sentarlo en el asiento de atrás. Y cuando usted va a salir, la señora no sale de que ya estuvo, como que fue Carnaval de San Miguel. ¿Cuál? En silla de rueda, hermano, aunque pueda caminar, la llevan en silla de rueda como que ancianita, ¿sí ve? Hasta el carro. No te permiten caminar. Son situaciones de seguridad de los hospitales. Pero vemos que estos hombres se entusiasmaron y llevaron estos grandes presentes. Más la palabra de Dios dice, pero siendo avisados por revelación, ¿qué sucedió? Que hubo un sueño en ellos. Se dieron cuenta, ya no regresen por donde estaba Herodes, no váyanse por otro lado. ¿Saben por qué? Porque lo hubieran matado también a ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían entregado todo lo que llevaban y hoy van y no llevan nada. No, ustedes lo encontraron, ¿a dónde está? Lo hubieran investigado, lo hubieran cuestionado, ¿a dónde está? Venga, vamos a ver. Entonces la palabra de Dios dice que pero siendo avisado por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Se fueron por otra parte. Y yo quiero decirle algo que le sucedió a mi mamá. Y no es por esto, sino que me vino a la mente. Que íbamos a donde una de su hermana y digamos que nos asomamos ahí en la esquina donde está el Pops. Y la hermana vive por aquí cerca de la iglesia, la casa de al lado. Y antes de donde está la casa había un predio donde juegan béisbol. Y cuando llegamos le digo yo, mira Coffee, ¿por qué no nos vamos y damos la vuelta? A llegar, pero ¿qué te pasa, chico? ¿Cómo vas a creer si allí nomás está? No me hizo caso. Y me llevaba como que era picucha, hermano. Ella adelante y yo detrás. Cuando iba pasando por donde está la cancha de béisbol, cruzándose en la calle, ahí venía la pelota que decía Josefina, mira. ¡Oh! ¡Ay! 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 Coffee, ¿qué te pasó? ¡Ay! ¿Y qué fue un avión?
un avión o un cohete, no, obvio, una pelota que diga, no, hombre, si te hubiera hecho caso, niño, muchacho, me dice. Es tarde. ¿Qué le estoy enseñando? No la usó a ella, el Espíritu Santo me usó a mí, para decirle a ella, aunque te iba a ser un poquito más largo, pero hubiera llegado tranquila. No que llegó con un pelotazo en la cabeza. Hermano, analícenlo, piénsenlo. ¿Sabe por qué? Porque estos hombres que llegaron a donde el Señor era aquel que Dios había enviado. Estos hombres que llegaron eran aquellos magos que Dios había escogido para llevar las buenas nuevas, para llevar la bendición y para proveerle a ellos su salvación. Hermanos, analicen. ¿Usted cree que Cristo está salvando cuando creció grande? Si desde ese momento estaba salvando la vida de estos tres hombres que habían sido enviados por Dios. Póngase a ver, analicen, no me haga caso. Acuérdense que yo estoy loco, pero loco por Cristo. Usted va a entender las maravillas que hay en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios usó a los magos para llevar la bendición, va a usar a su familia para llevar la bendición cuando usted tenga sus hijos también. Hermanos, el que tiene oído para oír, yo en la persona digo, gloria a Dios en la fe, te damos gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por tu palabra. Bendícela. Cristo Jesús, hemos orado. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.